Impulsado por el viento y el deseo de viajar, el barco fue la primera máquina que permitió al hombre recorrer grandes distancias sin el uso de la tracción animal. Y durante siglos ha sido el único medio para llegar a los confines de nuestro mundo. En los años 90, durante una serie de viajes por los territorios más salvajes y remotos de Alaska, Juan Vicente Martín descubrió con ojos de explorador aquellos lugares a los que la Armada Española llegó allá por el siglo XVIII. Aquellos viajes de exploración y espíritu científico dejaron una asignatura pendiente para la historia: cruzar y explorar el mítico Paso del Noroeste. Yo había leído muchos diarios de a bordo de aquellas expediciones que iban buscando también el Paso del Noroeste, que exploraban los mares de Alaska. Construir un barco de madera era un reto apasionante. Construir un barco de madera para ir a navegar a Alaska, recorrer el Paso del Noroeste. Fue precisamente ese gran reto histórico lo que llevó a Juan Vicente a plantearse la posibilidad de explorar aquel océano, el Ártico. Lo había decidido: construiría una goleta que algún día cruzaría el Paso del Noroeste. Todo lo que yo había estudiado sobre construcción naval se basaba en tratados de construcción naval en madera. Construir un barco de madera en el siglo XXI es algo claramente descontextualizado. Hacer realidad el sueño de crear y construir un barco como los que hubieran podido cruzar el Paso del Noroeste hace 3 siglos supone un proyecto naval único en nuestro tiempo. La proyección del yate Raquel comienza a materializarse con el inicio de los trabajos de construcción del barco en los astilleros de Bermeo, en el año 2004. El objetivo era construir un barco con los usos y conocimientos de los antiguos constructores navales, algo que hacía de este genuino proyecto un reto apasionante. Fue el propio astillero el que me presentó a Pedro Prieto. Pedro Prieto es un ingeniero naval, amante de la construcción naval, amante de los yates, amante de los barcos de vela y muy amante de la construcción naval en madera. En la segunda reunión con el armador ya quedó claro que el buque que buscaba era un buque de construcción tradicional en madera, y aunque externamente el buque se pareciera a un yate clásico de principios del siglo XX, la construcción debía ser completamente tradicional. La suma de factores que hacen posible el proyecto son varias. En primer lugar, se contaba con los profesionales adecuados para realizar el trabajo. Recientemente, un grupo de carpinteros habían sido formados y preparados en el oficio de la carpintería de Ribera precisamente por Pedro Prieto, el ingeniero naval que asumiría el proyecto. Era un proyecto apasionante el construir una nave, un barco en este caso, con los mismos usos, métodos y materiales de aquella época. Para encontrar los antecedentes de la construcción de un barco de madera de estas dimensiones, hemos de remontarnos a la época de los Clipper, en pleno siglo XIX. Desde entonces hasta ahora, ningún barco de estas características había sido construido con estas técnicas y materiales, con la excepción del Creole, votado en 1924, un barco que, salvando su estructura en acero, fue construido en madera. El alma del yate Raquel es de roble. Sus cuadernas fueron extraídas de árboles cuidadosamente elegidos por tener la curvatura y forma adecuada para su posición en el barco. Las primeras piezas más importantes eran las piezas de quilla, en madera de eucalipto, y el armador y el astillero procedieron a buscar a estas piezas en Galicia, buscando en los grandes bosques de madera de eucalipto la pieza más adecuada para ello. Una vez que la provisión de madera de las piezas principales estuvo más clara y definida, y se veía que se podía conseguir los escantillones que eran necesarios, se procedió a hacer el trazado a escala 1:1 de las formas del buque, para lo cual en la planta del astillero se construyó una gran plataforma en contrachapado de madera.
Las formas surgidas del tronco del roble proporcionan la materia prima que el maestro carpintero de Ribera sabe elegir y transformar. El constructor naval sabe manejar ese complejo sistema de piezas que, correctamente ensambladas y ajustadas, crean el barco velero. Se planteaba un barco de 32 metros de eslora, pero rápidamente se pasó a los 36, y de los 36 a los 42 metros, y luego a los 48, para finalmente cerrar el proyecto en un buque de 51 metros y medio de eslora por 8 metros 40 centímetros de manga. Siendo un buque de inspiración clásica, el Raquel es un yate dentro de los estándares modernos y puede ofrecer todos los servicios e instalaciones que se requieren para disfrutar de una navegación segura en cuanto a su propulsión, comunicaciones y servicios. El yate Raquel es un yate de inspiración clásica basado en los grandes veleros de regata de principios del siglo XX, así como en las grandes goletas de pesca americanas de finales del siglo XIX. Con casi 52 metros de eslora y más de 60 después de instalar su bowpress, con más de 8 metros de manga y 4 de calado, este imponente buque es único en su clase. Es un barco exclusivo. Es un yate construido y diseñado para dar acomodo a su pasaje con todas las comodidades del siglo XXI. En estos momentos, el yate se encuentra en su grada de botadura, a la espera de su orza metálica en acero, que una vez instalada dará paso a la siguiente fase, la transferencia final a un muelle de armamento. El yate Raquel se encuentra en la recta final de su construcción. El esfuerzo necesario para hacerlo navegar no es nada comparado con el ya realizado. El Raquel es un barco con alma propia. Este puzzle de madera, que en otro tiempo fue bosque, crea ese universo mágico y grandioso en el que la armonía y la belleza lo son todo. Un proyecto lleno de épica y poética, que busca componer los versos de una última estrofa, la que contará cómo el yate Raquel surca los mares del siglo XXI, tal y como se hacía hace 200 años.